Por lo tanto, no tienen un término para identificar a Dios. Podemos terminar aquí. Estábamos bromeando por 2000 años, porque quiere decir que esa cultura no tiene el concepto de Dios, porque si lo tendría lo expresaría a través de una palabra. Y no está, no está, es evidente que no está. Entonces basta, tomemos un café y vámonos a casa. ¿Entienden? Esto lo escriben porque son honestos intelectualmente y lo deben de decir y lo dicen. Ahora, si lo digo yo no cuenta, pero si lo dice el exégesis, sí cuenta. Si no tienen la palabra para expresar Dios, quiere decir que no tienen el concepto de Dios. Y quiere decir que la Biblia no habla de Dios. Porque no hay una palabra que denomina a Dios. Porque no existe aquí. Esto es evidente. El problema es que, en cambio, nosotros nos han hecho creer en las Biblias que tenemos en casa que Dios está continuamente presente. Dios ha hecho, Dios ha decidido, estableció, dijo, decidió. No, 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 no. Esa palabra Dios no está. Y como la palabra Dios no está, quiere decir que no está el concepto de Dios. Cuando se habla de mundos espirituales, les leo que escribe: el profesor Maximiliano Cordero, esto es nuevo, que es docente de teología y exégesis del Viejo Testamento en la Pontificia Universidad de Salamanca. Escuchen bien, lo escribe un docente de la Universidad Pontificia. Un docente que percibe el estipendio del Vaticano en el Antiguo Testamento. Si quieren, después le voy a dar el nombre del libro, la página, etc. En el Antiguo Testamento, a duras penas, esto lo escribe en el capítulo dedicado a las promesas divinas. Lo saben, ¿no? Donde Dios promete que si somos buenos, después vamos al paraíso. En el Antiguo Testamento, a duras penas, se insinúa preocupaciones netamente espiritualistas. Es decir, un docente de exégesis y teología bíblica escribe: en el Antiguo Testamento, a duras penas, se insinúa las preocupaciones de, ahora sí, como quizás seamos ignorantes, pero no somos estúpidos. ¿Qué quiere decir esto? A duras penas se insinúan que no están. No están. Porque la Biblia no se ocupa de espiritualidad. No están. La justicia retributiva divina, y esto lo pueden entender cualquiera, sin que ninguno se los explique. La justicia retributiva divina debe ejercitarse en esta vida. ¿Qué quiere decir? Que todas las promesas que aquel señor allí, después veremos quién era, hacía era: si hacen así, yo los ayudo aquí. Si no hacen esto, yo los mato aquí. Punto. El después no existe. El después no existe. Que no significa que no exista el más allá. De eso no me ocupo, no me interesa. Tampoco la Biblia se ocupa. ¿Ok? El hecho de que la Biblia no se ocupa podría decir que quienes escribieron la Biblia eran una masa de ignorantes, que no sabían que existe el más allá. Buenísimo, no me interesa. Yo les digo que quien escribió la Biblia no se ocupaba del más allá. La justicia retributiva, dice, debe ejercitarse en esta vida. No está en las retribuciones de ultratumba. Escuchen bien, la espiritualización de las promesas divinas se profundiza a causa de la catástrofe nacional del 586, cuando Babilonia conquista Jerusalén y deporta a los judíos. Entonces, después de aquel periodo, espíritus electos en sí mismas buscando una explicación espiritual a las antiguas promesas, de que de espirituales no tenían nada. Cuando vieron que las promesas de ese allí, Yahweh, no tenían posibilidad de ser realizadas, aquí comenzaron a elaborar la idea, encontrarían su realización en otra parte. Lo escriben los docentes pontificios. Lo escriben los docentes pontificios, no los ateos. La Biblia no se ocupa de espiritualidad. Lo empezaron a elaborarla cuando vieron que nada,
más que renunciaban, empezaron a pensar. Quizás de esa manera puede ser. Es una elaboración deliberada. Claro está, que en la Biblia no está, no se encuentra. Les dije antes que no sabemos quién la escribió. Les hago un ejemplo de un libro asombroso que es el libro de Isaías, que es más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Importante porque aparentemente, según la teología católica, habría previsto el advenimiento de Jesucristo. Según la teología católica, Ustedes hagan examinar el mismo texto por un teólogo hebreo y luego escojan la interpretación que más les guste. Según yo, en este caso, tiene razón siempre los judíos. Pero háganlo y después escojan cuál les gusta más. Entonces, el libro de Isaías, 66 capítulos. El capítulo del 1 al 39, esto lo encuentran en las Biblias que tienen en casa. Dice que estos escritos son por Isaías. Los capítulos 40 al 55 por el Deutero-Isaías. Bella invención artificiosa para mantener el nombre de Isaías. Deutero-Isaías significa en griego el segundo Isaías. El capítulo 56 al 66 fueron escritos por un trito Isaías, es decir, un tercer Isaías. Bien, entonces uno dice, bueno, Isaías. No. El Deutero-Isaías ha escrito 2 siglos después del primer Isaías. Y el trito Isaías ha escrito algunos decenios después del segundo. Entonces quiere decir que en el mejor de los casos, en el mejor de la hipótesis, el libro de Isaías tuvieron 250 años de escritura. En lo mejor de las hipótesis, porque en los capítulos 1 al 39, el profesor Penna, que era consultor de la Pontificia Comisión Bíblica, escribió sobre el origen de los capítulos del 1 al 39. ¿Saben por qué se atribuyen a Isaías? Lo escribe, porque no hay motivos serios para negarlo. No porque sabemos por qué lo escribió, no. Porque no hay motivos serios para negarlo. Atención. Esto para el compendio de los 39 capítulos iniciales. En cambio, los críticos son casi unánimes al decir que el capítulo 36 al 39 derivan de otro libro. La unanimidad es mucho menor al juzgar las partes por separado. Las dificultades más graves recaen en el Apocalipsis de Isaías, capítulo del 14 al 27, que muchos lo ubican 2 siglos después. También hay otras dificultades en los capítulos 13 al 23 y sobre los capítulos 34 y 35. Entonces, el primero al 39 lo escribió Isaías porque no hay motivos serios para negar. Pero tenemos motivos serios del 14 al 27, del 13 al 22 al 3 y el 34 al 35. Si tuviéramos la Divina Comedia y alguno nos dijese que el infierno lo escribió Dante, salvo los cantos del 10 al 23, y que quieran del 29 al 31, sabemos que no fue él. El purgatorio lo escribió el segundo Dante, 2 siglos después. El paraíso lo escribió un tercer Dante, los otros decenios después. Entonces diríamos que la Divina Comedia es de Dante. Pues no, pero así lo hacen. Hacen así. ¿Qué trabajo hicieron los masoréticos? Aquellos que produjeron el códice que originó la Biblia que tenemos en casa, buscaron definir de una vez por todas los significados. Uno se pregunta, ¿qué quiere decir eso de definir los significados? Como la lengua semítica están escritas tan solo por vocales, porque las vocales no existen, solo por consonantes. Entonces todos los códices están escritos solo con los consonantes. Y mientras no reciban sonidos vocálicos, obviamente, entonces ellos metieron los sonidos vocales y lo hicieron entre el siglo IV y IX. No hace milenios, terminaron durante la época de Carlomagno, cuáles fueron los vocales del cual se leía originalmente, cómo fueron. Ninguna en el mundo lo sabe, ninguna en el mundo lo sabrá nunca. Nunca, nunca. Nosotros tenemos los sonidos vocales metidos por aquellos allí, que son los representantes de una tradición. Les dije que antes de esta de la tradición samaritana, que respecto a esta tiene 2000 variantes, está la tradición griega, la que tiene 70, entre otras.
también está de los 70s. Entonces, nosotros conocemos esas vocales de allí. Vocales tipo como estas. Aquí está escrito Teodolio. Si escribimos una E, digamos dos E, dos puntitos y dos puntitos, esto se vuelve Tevel. Significa tierra o mundo. Si metemos otro punto de E, este aquí y otro puntico aquí, se lee siempre Tevel, pero significa relación sexual de una mujer con un animal. Si es así, tierra o mundo. Si es así, relación sexual de una mujer con un animal. O la relación sexual entre suegro y nuera. Libro del Levítico. Esto está citado en un paso donde Yahweh, esto es Dios, dice: si sorprenden a una mujer copulando con un animal en el mismo lugar del hecho, maten a la mujer y al animal. Ok. Entonces este es el trabajo que hicieron los masoréticos, meter los puntos y rayitas, que son los sonidos de las vocales. Y haciendo este trabajo ellos buscaban establecer un punto firme. Ahora en adelante la Biblia no se toma o no se toca más. En realidad hay una parte de exégesis hebrea, gracias, que ahora, hoy, quitan estos sonidos vocales y metes otros, porque los pueden hacer. Se les puede impedir, pues como fueron vocalizados en un principio, ninguno lo sabe. Entonces son libres de hacerlo. Yo no lo hago porque si yo lo haría, se abre el cielo. Entonces yo traduzco exactamente lo que han vocalizado los masoréticos. Me dicen que esa es la Biblia verdadera, entonces veamos que está escrito en esa Biblia. No toco ni siquiera un punto. Entonces eso es lo que han hecho estos señores.